Siempre he sido un escéptico. Las historias de conspiraciones y secretos gubernamentales me parecían exageraciones. Eso cambió cuando, por casualidad, tropecé con el proyecto Gateway. Era una tarde de otoño cuando me encontré con un viejo documento desclasificado en un archivo digital. Era un informe de la CIA sobre el proyecto Gateway, un experimento de los años 80 que se decía exploraba la expansión de la conciencia y la percepción más allá de los límites físicos. La idea de la puerta a otras dimensiones me pareció absurda al principio, pero algo en el informe me intrigó. El documento describía técnicas para inducir estados alterados de conciencia a través de meditaciones profundas y ejercicios mentales. Decía que mediante estos métodos, los participantes podían explorar otras realidades y dimensiones. La última sección del informe estaba titulada Experiencias inusuales, y mencionaba avistamientos de entidades y fenómenos que desafiaban la lógica. Una noche, impulsado por la curiosidad y con el documento aún fresco en mi mente, decidí experimentar por mi cuenta. Busqué un lugar tranquilo en mi casa, apagué las luces y me preparé para intentar una de las técnicas descritas en el informe, la meditación de resonancia. Seguí las instrucciones al pie de la letra, concentrándome en mi respiración y repitiendo un mantra específico que prometía abrir la puerta a otros niveles de realidad. Empecé a sentir un extraño cosquilleo en el cuerpo, y el entorno a mi alrededor se volvió difuso, como si estuviera desvaneciéndose. De repente, la sensación de estar en un espacio físico cambió. Me encontré en un paisaje completamente diferente. El suelo estaba compuesto de una sustancia parecida a un líquido brillante, y el cielo tenía un tono verde azulado. Había una extraña sensación de flotación, como si estuviera suspendido en un campo de energía. Mientras miraba alrededor, vi figuras que se movían en la distancia, flotando sin un propósito claro. No tenían una forma definida. Eran más bien sombras oscuras con contornos borrosos. Empecé a sentir una presencia inquietante, como si algo o alguien me estuviera observando. A medida que avanzaba en este extraño paisaje, vi una estructura en la distancia, una especie de torre hecha de material que parecía un cristal líquido. Me dirigí hacia ella, atraído por una sensación de curiosidad y temor. Al acercarme, la torre emitió un suave resplandor que iluminó el área circundante. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que la torre tenía inscripciones en una lengua que no podía comprender, pero que parecía pulsar con una energía viviente. En ese momento, la presencia que había sentido se hizo más fuerte, y vi una figura emergiendo de la sombra, una entidad oscura con ojos brillantes que me miraban fijamente. Un pánico indescriptible me invadió, y traté de regresar a mi realidad, enfocándome en mi respiración y en el mantra. Sin embargo, el regreso no fue tan sencillo. La entidad parecía intentar atraparme, y el paisaje comenzaba a distorsionarse, como si estuviera perdiendo la cohesión. Finalmente, logré salir de la meditación y volví a mi habitación. Estaba sudando y temblando, con una sensación de opresión en el pecho. Todo en mi habitación parecía estar en su lugar, pero algo se sentía diferente. Los objetos parecían tener una sombra adicional, y una sensación persistente de ser observado me seguía. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. A veces sentía como si hubiera una presencia en la habitación, oía susurros inexplicables, y notaba cosas que parecían moverse por sí solas. Los informes del proyecto Gateway hablaban de entidades que podían cruzar entre dimensiones, y empecé a preguntarme si había abierto una puerta que no debería haber tocado. Decidí deshacerme de todos los documentos y las notas sobre el experimento, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar nunca se fue. A veces, cuando estoy solo en mi casa, veo cosas en el rincón de mi ojo. Sombras que se mueven, figuras indistintas que parecen estar esperando. Siempre he creído que el proyecto Gateway no era solo un experimento en la expansión de la conciencia, sino una puerta a algo mucho más oscuro y desconocido. Y aunque intenté ignorar lo que vi, sé que la realidad que experimenté esa noche no era solo un sueño. Hay algo más allá, algo que se ha quedado conmigo, acechando en las sombras de la percepción y esperando para cruzar de nuevo.